Listo, entonces, después del saludo, el día de hoy les voy a presentar los resultados de un proyecto de investigación llamado Índices del Ciclo Niño Oscilación del Sur, ENOS, para las regiones de Colombia. Este proyecto fue dirigido por la profesora Nancy Villegas y como parte de la maestría en Ciencias en Meteorología. Y también somos parte del grupo de investigación en Oceanología, CENIT. La presentación pues se las voy a hacer en 5 partes. Vamos a hablar primero del planteamiento del problema, después de los objetivos, los métodos utilizados, los resultados y su análisis, y unas conclusiones y recomendaciones destacadas y de interés. Pues apenas termine, estaré pendiente ahí al chat para las preguntas o pues también mediante el micrófono. Para este proyecto de investigación, entonces vamos a empezar con el planteamiento del problema, específicamente con el área de estudio. El área de estudio que se utilizó pues fue todo el territorio nacional colombiano, incluyendo las islas del Caribe, con una división en regiones realizada por Guzmán y otros en 2014, que corresponde a regiones homogéneas en cuanto al comportamiento de sus lluvias y su estacionalidad, es decir, su ciclo anual, que fuese similar. Y estas regiones, que son 14, si incluimos las islas del Caribe, pues se agrupan aproximadamente a las regiones naturales clásicas. Entonces podemos ver que al norte del país las dos regiones que están son aproximadamente la región Caribe, 5 subzonas que conforman aproximadamente la región andina, 2 de la franja pacífica, 2 de la Orinoquía y 2 de la Amazonía. También quiero mencionar algunos ejemplos que describen el desarrollo teórico de los efectos de las fases extremas del ciclo Venus, es decir, el niño y la niña, los efectos que tienen estas dos fases en diferentes regiones del planeta y en Colombia. Estos son algunos ejemplos de los que se tuvieron en cuenta en el proyecto de investigación, como para hacer una pequeña introducción de ese marco de referencia. Los primeros dos documentos, de CAI y otros en 2020, y Navarro, Monterrosa y otros en 2019, son ejemplos de los avances de los últimos 12 años aproximadamente, donde se ha estudiado la diversidad del ciclo Venus. Es decir, antes se tenía algunas descripciones tradicionales de cómo funcionaban las fases extremas, cómo funciona la circulación y también el océano cuando hay un ciclo del niño, cuando hay una fase del niño, una fase de la niña. Y en años más recientes pues se ha estudiado diferencias en la estructura dinámica, diferencias en la circulación, diferencias en la evolución de los fenómenos y también diferencias en los impactos que tienen sobre variables como la lluvia, la temperatura y otras. Y estos dos documentos pues son ejemplos de esa diversidad que se ha estudiado recientemente para ese fenómeno que se considera ahora como un fenómeno que es continuo y no lineal. Un tercer documento, que es como un marco de conceptos que es reciente, realizado por el IDEAM de la Universidad Nacional, donde se hace un poco como aterrizar conceptos de clima, variabilidad climática, cambio climático, enfocados principalmente a Colombia, y pues es un ejemplo de un documento que es como un marco de conceptos importante para este proyecto de investigación. Un cuarto documento realizado por Rodríguez y Rubio, Rodríguez Rubio en 2013, que es un ejemplo de una propuesta de un uso de un índice local con información de la isla de Tumaco, que es una de las propuestas pues, relevantes en los últimos años para apartarse un poco, para complementar el uso de índices globales, que es lo que normalmente se hace en el país, usar índices de mayor escala, como el ONI y otros conocidos, y poder usar otro tipo de índices. Este es uno de los ejemplos de ese que usa información local para la isla de Tumaco. Los últimos dos documentos realizados por Hernández y otros en 2008 y Pavón y Torres en 2006, pues son ejemplos de varios estudios numerosos que hay enfocados a determinar y analizar los procesos físicos que dan sentido al efecto en las variables climáticas o en variables hidrológicas o socioeconómicas del país. Es decir, hacen un estudio de cuál es la respuesta en esas variables en el país cuando hay fases extremas como el niño y la niña, y cuáles son esos procesos físicos comunes que explican que se den ese tipo de respuestas. Ya con esta información, entonces, podemos pasar ya como tal al planteamiento del problema.
Lo primero a resaltar es que la ubicación de Colombia dentro del sistema climático global, dentro de todo el planeta, su ubicación dentro de esa distribución de masa y energía que tiene el clima, y las particularidades que tiene en su relieve, físicas, geográficas, las particularidades de cada región, pues hacen que el clima sea muy variado. Y las afectaciones que tiene por variaciones en diferentes escalas temporales, como la interanualidad, dentro de las que se destacaría el ENOS, pues también son muy variadas y han tenido impactos históricos importantes en los sistemas biofísico y socioeconómico. Uno de ellos, por ejemplo, pues sabemos mucho del evento en la Niña 2010-2011 que tuvo importantes repercusiones en diferentes esferas del país. Si bien el ENOS y los impactos que ha tenido en el país se han explorado en numerosos estudios, como les mencionaba, aún se requiere mejorar el conocimiento que soporte o ayude a mejorar las herramientas de predicción climática, particularmente en cuanto a esa respuesta en el país que no es generalizada, sino que tiene diferencias, pues por esas características tan variadas de sus regiones, y pues que pueden complementar las alternativas de monitoreo actual, que son mayormente usando índices globales muy gruesos o de gran escala. Con esas consideraciones, se propuso con este proyecto de investigación definir índices locales de ENOS para diferentes regiones de Colombia a través del análisis de la variabilidad de la precipitación, de la lluvia y la temperatura del aire. La importancia de esta propuesta pues, sería, por un lado, las entidades beneficiadas con la adquisición de nuevo conocimiento, que les permitan mejorar procesos, por ejemplo, de mitigación, de adaptación a impactos negativos de esas fases extremas del ENOS, y la población que que vería reducida las afectaciones que tiene cuando ocurren esas fases extremas. Por otra parte, en términos más relacionados como agroclimáticos, se podría pensar también en ver potenciados algunos beneficios que pudiera tener algunos efectos de esas fases, por ejemplo, cuando hay aumento de lluvias u otros similares. Ya con esto claro, entonces vamos a mostrar los objetivos del proyecto de investigación. El objetivo general es definir los índices locales del ciclo ENOS para las regiones de Colombia, y para esto se plantearon 4 objetivos específicos. El primero, relacionado con analizar el comportamiento de la precipitación y la temperatura del aire en el país. El segundo, relacionado con identificar las periodicidades relacionadas con el ciclo ENOS en esas variables de estudio para el periodo 1971-2015. El tercero, determinar cuantitativamente la influencia del ciclo ENOS en esas variables que estamos estudiando, precipitación y temperatura del aire en cada subzona. Y por último, definir los índices locales del ENOS más apropiados para cada región, pues con toda esa información que ya recabamos. En cuanto a metodología, vamos a hablar primero de los datos utilizados. Por un lado tenemos las variables del ciclo ENOS. Usamos 5 series de tiempo, las primeras 4 con fuente del Centro de Predicción Climática de la NOAA, que son el índice de oscilación del sur IOS, el índice oceánico del Niño ONI, y la temperatura superficial del mar en las regiones El Niño 3.4, la que estoy resaltando con un puntero en pantalla, y 1 más 2. Estos son series mensuales pues que sacaron de esta entidad. Y por último, una serie mensual también de temperatura superficial del mar en el puerto de Buenaventura, en la costa pacífica colombiana, que es información con fuente de una estación manejada por IDEAM Mar. Vemos un ejemplo en pantalla de la serie de tiempo de temperatura superficial del mar en la región del Niño 3.4, con valores positivos resaltados en rojo y negativos resaltados en azul. Por otra parte, tenemos las variables que vamos a analizar, las variables de respuesta, que son precipitación y temperatura del aire. Como les mencionaba, pues estábamos considerando la regionalización o las regiones definidas por Guzmán y otros en 2014, y para cada una de esas regiones se definió una estación representativa con la mayor cantidad de datos disponibles entre 1971 y 2015 de las dos variables de precipitación en milímetros y de temperatura del aire media en grados Celsius. Todas son estaciones de IDEAM, y pues ya vemos en pantalla cada punto que fue escogido para representar cada una de esas subregiones. Tenemos 2 en la región Caribe, 1 en las islas del Caribe, 5 en los departamentos andinos, 2 en la región Pacífica, 2 en la Orinoquía y 2 en la Amazonía.
para completar 14 estaciones. A cada una se le asignó pues un código de 3 letras relacionado con la región natural y pues un número después de las 3 letras que lo diferencia. En pantalla vamos a poner entonces un ejemplo de cualquiera de estas 14 estaciones, donde vamos a ver esos datos utilizados para las variables de respuesta. En las dos gráficas de arriba estaría la información de lluvia y en las dos de abajo la información de temperatura. Entonces las barras azules son datos mensuales de lluvia y la línea continua negra serían las anomalías calculadas para esos datos. La misma situación para la temperatura del aire y los datos resaltados en rojo son datos que debieron completarse pues para que las series fueran continuas. Ya mostraremos más adelante cómo. Aquí en la parte de métodos de análisis de la información. Entonces, para el primer objetivo específico que les mencioné, el del análisis del comportamiento de la lluvia y la temperatura, se complementaron algunos datos, en realidad muy pocos porque pues escogieron estaciones que tuvieran importante cantidad de datos observados, utilizando razón de valores normales, y se realizó un análisis estadístico exploratorio, principalmente 3 técnicas que son los climogramas, histogramas y diagramas de cajas y bigotes. Para el segundo objetivo específico que les mencioné, que es la identificación de periodicidades significativas, tanto en las series de enos como en las de variables analizadas, pues se estandarizaron primero las series y se realizó un análisis espectral para poder identificar esas periodicidades más importantes. La estandarización tuvo en cuenta una estrategia utilizada por Lindsay en 2013, que es la que usa la NOAA en Estados Unidos para poder calcular los valores del ONI, que es el índice oceánico del Niño, y es utilizar periodos de referencia de 30 años que se van moviendo cada 5 años. De esa forma, las anomalías calculadas pues evita tener tendencias a largo plazo. Para el tercer objetivo específico, que fue analizar las relaciones espaciales y temporales entre el ENOS y las variables analizadas, se utilizó correlación cruzada. Y por último, para definir los índices locales que queremos en cada subregión, se utilizaron modelos de regresión lineal múltiple. Ya sabiendo los métodos de información, los datos que utilizamos, entonces vamos a ver objetivo por objetivo específico los resultados que encontramos y vamos a ir brindando pues algunos análisis respectivo a esos hallazgos. El primer objetivo específico, relacionado con la climatología de la precipitación y la temperatura del aire en Colombia, vamos a poner de nuevo un ejemplo de cualquier estación. Tenemos la estación Andina 2, que es la que corresponde a una ubicación al noroccidente de los departamentos andinos, específicamente las cuencas de los ríos Medellín, Carare y Opón, es representativa de toda esa zona. Tenemos las gráficas que mencionaba para este objetivo. En la parte superior, los climogramas clásicos en los cuales las unidades de temperatura del aire pues son la mitad de las de precipitación para poder mostrar la marcha anual de la temperatura y la lluvia en esa estación promedio. Y abajo tenemos a la izquierda los gráficos de lluvia, a la derecha los de temperatura, histogramas y diagramas de cajas y bigote. Estos gráficos, digamos, estos análisis exploratorios para todas las estaciones, pues nos permitió constatar 3 regímenes de distribución anual de la lluvia en el país, o 3, digamos, ciclos anuales o marchas de la lluvia. Por un lado hay un ciclo monomodal, como el que se ve ahorita en pantalla, que se puede evidenciar al suroccidente de la región Caribe, en el sur de la región Pacífica, las estaciones de la Orinoquía y las estaciones de la Amazonía, también en las islas del Caribe. Y hay también un ciclo bimodal que se encuentra en todas las estaciones de los departamentos andinos y en la estación cercana al litoral Caribe. Por último, también hay una estación que es la del Pacífico, Centro y Norte, que no tiene pues, un régimen definido, sino que es una estación sin estacionalidad, donde hay, digamos, constantes lluvias durante todo el año y pocas variaciones de la temperatura del aire media mensual. La misma situación para la temperatura del aire con regímenes muy similares, pero con disminución de los valores mensuales durante los meses más lluviosos, resaltando pues que las variaciones mes a mes de la temperatura mensual media en el país son bajas entre 1 y 4 grados máximo de la amplitud.
Para el segundo objetivo, en el cual ya hallamos la periodicidad, las periodicidades más importantes relacionadas con el ciclo Enos, tanto en las variables del Enos como en las que estamos analizando como respuesta, utilizamos un periodograma suavizado en el análisis espectral, y esta gráfica, la que ven arriba, pues representa esos picos de densidad espectral asociados a una frecuencia o a unos ciclos que tienen el mayor peso dentro de las series. En este caso, los punticos rojos pues representan esos picos, y el triangulito que se hace alrededor de ese punto rojo sería el área del pico de frecuencia que es nuestro interés. Si extraemos estas periodicidades, estos ciclos que son más importantes para esta serie que estamos aquí de ejemplo de la temperatura superficial del mar en la región 3.4, y las sumamos, vamos a ver algo como lo que se muestra en la parte inferior, la gráfica de la parte inferior. Los valores originales son los que están en gris, una línea delgada, y la suma de sus componentes principales filtradas es la línea punteada de color negro. Podemos ver que las componentes principales, o la suma de sus componentes principales filtradas, corresponde como a una línea suavizada, captura las variaciones interanuales dentro de esa serie. Lo mismo se hizo para todas las series de precipitación y temperatura en las 14 ubicaciones de interés, pues hallando también cuáles son los ciclos que mayormente expresan las variaciones de esas series, y lo mismo, pueden capturar esas, digamos, esas épocas por encima o por debajo de lo normal en las series de anomalías originales. ¿Cómo resumimos pues todos estos resultados para 14 ubicaciones de lluvia, 14 de temperatura y las de Lenos? Con las gráficas que vemos en pantalla. A la izquierda tenemos la lluvia, al centro las variables de ciclo Enos y a la derecha la temperatura. Tenemos en estas gráficas unas barras horizontales. Los colores oscuros representan periodicidades altas, es decir, frecuencias más bajas, ciclos de varios meses, por decirlo así. Los colores claros representan periodicidades bajas o frecuencias más altas, ciclos de menos meses, digamos cercanos al año y medio. Y la línea punteada roja representa ese pico que veíamos en la pantalla anterior. El ancho de cada barra sería entonces ese triángulo que les mencionaba, esa área de frecuencias que agrupa, digamos, ese pico de frecuencia, y que fueron los que se filtraron en cada serie. ¿Qué encontramos en estas gráficas? Pues primero que para el ciclo Enos, las periodicidades más importantes son las de 1.5 años, las que se acumulan alrededor de 2.1 años, alrededor de 2.5 años, ciclos cercanos a los 3.8 años, y periodicidades alrededor de los 5 años. Y encontramos además que en las series de precipitación y temperatura del aire, en las 14 ubicaciones, se encuentran también estos ciclos en varias ocasiones. Hay estaciones, como pueden ver, que tienen casi que total coincidencia eh, con otro ejemplo de las series de variables de Lenos, y hay algunas que sí realmente no tienen mucha coincidencia, como la ubicación en el Pacífico Centro de precipitación, que tiene más bien ciclos de menor frecuencia a la intraestacionalidad. También podemos resumir los resultados así en forma de tabla, como con un orden de importancia, en donde le asignamos un número de 1 a 10, de más importante a menos importante. El menos importante sería 10. Para estas 5 periodicidades identificadas, y encontramos pues lo mismo, que en varias series de tiempo de la lluvia y en varias series de tiempo de la temperatura del aire, los ciclos son coincidentes con los que describen el ciclo Enos. Eso nos muestra entonces, o nos constata, una serie de procesos físicos comunes del ciclo Enos que afectan o tienen efectos sobre la lluvia y la temperatura del aire en diferentes ubicaciones del país. De nuevo, algunas series de tiempo pues no tienen muchos ciclos en común, pueden tener uno o dos nomás, y pues tienen mayor peso de otro tipo de ciclos en frecuencias menores a las que expresan el ciclo Enos. Ya sabiendo que tenemos esos ciclos comunes y haciendo el filtro para extraerlos, pues tendríamos ya no solo nuestras series originales de anomalías de temperatura del aire y de lluvia, sino tendríamos las series originales más 5 componentes filtradas. Entonces tendríamos pues ya 14 ubicaciones, como por 6 series, una gran cantidad de datos, y con estas armamos parejas
para hallar correlaciones entre ellas y poder describir las relaciones espaciotemporales entre lo que pasa con el ciclo Enos y la respuesta que tiene de lluvia y temperatura en el país. Un ejemplo se ve en pantalla para una pareja cualquiera, entre el ONI y la temperatura del aire en la región andina 1, se hallan correlaciones en diferentes rezagos de meses hacia adelante y hacia atrás, y se escoge el valor más alto de correlación en términos absolutos y se asocia a su rezago. En este caso sería, para esa pareja de ejemplo, una correlación de 0.69 con rezago de -1, es decir, lo que pasa con el ciclo Enos, que se puede evidenciar en el Pacífico ecuatorial al occidente del país, se va a expresar en la serie de temperatura del aire en la región andina 1 un mes después. Eso que nos permite, digamos, visualizar de forma preliminar que podemos anticipar qué va a pasar con la temperatura del aire cuando da una fase extrema ese ciclo Enos. De esta misma forma, pues se hace para todas las parejas posibles en diferentes periodicidades y los resultados se pueden resumir como se ve en la tabla de la derecha, donde vemos en cada celda el valor de correlación asociado a un rezago, y en este caso los tenemos en negrita cuando son valores altos, mayores a 0.5 en valor absoluto y que son significativos estadísticamente. Pero si lo resumimos así en tablitas, pues vamos a tener muchísimos datos de todas las parejas posibles en todas las periodicidades. Entonces adoptamos una estrategia en la cual hicimos gráficas. Esta gráfica que ven en pantalla corresponde a la de las series originales del ciclo Enos, y vamos a ubicar unas burbujas en una cuadrícula. Esas burbujas tienen diferentes características. La primera es su tamaño. Entre la burbuja más grande o más parecida a este círculo en la parte inferior derecha, pues más se va a acercar a 1 o a -1 porque es un valor absoluto. Eso por la parte del tamaño. Tienen un color. Si el color es verde sería una relación directa, es decir, un coeficiente de correlación positivo. O si es rosado es una relación indirecta. El borde, solo van a tener borde para el caso de los rezagos negativos. Y la etiqueta, pues, que expresa el rezago en meses. Entonces aquí estamos viendo una señal que se está desplazando de izquierda a derecha, de occidente a oriente, del Pacífico hacia el país, de forma consistente con rezago de un mes. Este sería un ejemplo para variables de Lennox, pero pues tenemos ejemplos, por ejemplo, para la temperatura del aire. Entonces ubiquemos en la parte inferior izquierda el Océano Pacífico Ecuatorial en un cuadrito de color rojo, y vemos cómo la señal de lo que pasa en esa serie de tiempo se va desplazando hacia el país, y se puede ver en la serie del tiempo para esta periodicidad de 2.5 años, con un mes de rezago en algunas estaciones, y con 2, 3, 4 meses de rezago en estaciones ubicadas más hacia el centro oriente del país. El mismo ejemplo podríamos ponerlo, por ejemplo, para la periodicidad de 5 años de la lluvia, de las series de lluvia, y podemos ver aquí que entonces nuestro interés serían las correlaciones que se expresan en colores fuertes y con borde, que son las que nos permiten dar señales de efectos que se pueden anticipar con algunos meses o con un mes de anticipación en posibles modelos de regresión lineal. En estas gráficas también tenemos en la parte superior derecha un histograma. Este histograma resume todos los coeficientes de correlación que están aquí dentro de las burbujitas. Podemos ver en este caso, por ejemplo, que gran parte de los coeficientes de correlación son correlaciones significativas por encima de 0.6, es decir, hay importantes señales estadísticas en las series que nos muestran que hay correlaciones, y pues que ya más adelante vamos a ver cómo se explican con los procesos físicos comunes. Para resumir este tercer objetivo específico, sacamos el promedio de todos los coeficientes de correlación y nos damos cuenta que la señal de Lennox está mejor correlacionada con las periodicidades de 5 años y 3.8 años en el tema de lluvia, y está mejor correlacionada con las periodicidades de 2.5, 5, 3.8 y 2.1 años en el tema de temperatura del aire. Encontrando pues también que tuvimos mejores resultados filtrando las componentes que sabemos que describen el ciclo Enos que con las series de anomalías originales, pues dando validez a esos métodos de análisis que utilizamos. Ya digamos con todo esto que
que logramos, podemos empezar a hacer la definición de índices, como le decimos, con modelos de regresión lineal múltiple. ¿Qué predictores usamos para estos modelos? Todas las parejas que tuvieron correlaciones significativas mayores a 0.5 en valor absoluto y con rezago negativo, que son las que nos dan esa señal de desplazamiento del Pacífico ecuatorial hacia el país. La construcción de los modelos se aseguró que fuesen significativos al 90% de confianza, coherentes con el sentido físico de las variables y que los posibles predictores pues, no estuviesen correlacionados entre ellos, que tuvieran correlaciones menores a 0.6 en valor absoluto. Utilizaron dos medidas de bondad de ajuste para ir comparando los modelos entre ellos, que fueron el error absoluto medio y el coeficiente de determinación, y también se evaluaron los residuos de los modelos asegurando que fuesen variables independientes aleatorias, no autocorrelacionadas, con media cero y desviación constante. Esto se hizo con el estadístico de Durbin-Watson. Lo primero que habría que decir respecto a esos índices que se definieron, pues son que se definieron para las 14 estaciones, para todas se definieron índices locales de temperatura del aire, pero solo para 10 de ellas, las que están en color moradito, definieron índices de precipitación, ya pues que con lo que se exigió para hacer los modelos, pues no se pudo hacer para alguna estación del Pacífico, para las de la Orinoquía y para la del trapecio amazónico. Vamos a poner un ejemplo en pantalla, de nuevo con la estación de la subzona andina 2. Hay tres paneles, el de la parte de arriba tiene el índice local de precipitación definido para esta zona, el de la mitad tiene el índice local para la temperatura del aire, y hay un tercer panel que es un ejemplo con actualización de datos del que hablaremos más adelante. Lo primero a definir es que con los índices que se encontraron, pues se evidencia una respuesta muy variable ante las variaciones del ciclo Venus en la temperatura y la precipitación en cada subzona de Colombia. La respuesta es muy diferente en cada punto, no se puede generalizar para todo el país. Y un aspecto que se puede encontrar es que la información de algunos puntos al occidente del país, como en la zona insular Caribe, en la región pacífica, al occidente de los departamentos andinos, al suroccidente de la región Caribe, estos puntos contienen información que fueron predictores para los modelos de regresión lineal más hacia el centro oriente del país, lo que indica pues que allí también, al llegar la señal de el niño o la niña o el ciclo de los más rápido, se puede anticipar con la información de esta parte del país variaciones más hacia el oriente. Pero que fue muy importante respecto a la definición de estos índices, antes de hablar de los predictores más importantes, antes de hablar un poco en específico de cómo se calcularon, los sistemas que generalmente modulan el clima en Colombia. Lo que se encontró es que las variaciones que definieron estos índices, o el hecho de que al occidente del país hagan algunos predictores que pueden ayudarnos a anticipar alteraciones más al oriente del país, pues es coherente con esos sistemas que generalmente modulan el clima en el país. Por ejemplo, un ejemplo que puede hacerse. Se sabe que durante una fase cálida, durante el Niño, la afectación en la circulación, en los balances de energía y humedad en la parte de la cuenca del Pacífico colombiano, pues contribuyen a que haya menor alimentación de humedad hacia el país y por lo tanto una disminución de las lluvias, una retroalimentación positiva que hace que las condiciones sean más secas. Los hallazgos encontrados que se pueden ver primero más hacia el Pacífico, hacia el occidente de los departamentos andinos, pues son coherentes que esas estaciones tengan información que nos permitan anticipar esas alteraciones más hacia el oriente. Eso para un mes como enero, que es típicamente seco en gran parte del país, y lo mismo para octubre, que es un mes típicamente lluvioso en gran parte del país. Las alteraciones de estos sistemas que determinan condiciones lluviosas en el país, como el monzón, que está, el sistema de características monzónicas que está hacia el Pacífico, las alteraciones sobre esos sistemas tienen coherencia con los hallazgos encontrados en cuanto a los predictores más importantes en los modelos. Viendo entonces a la diapositiva, pues podemos ver que algunos de esos predictores ubicados al suroccidente de la región Caribe, como la estación CAR 2, al occidente de los departamentos andinos, como Andina 3, y otros en los que se encontraron
la estación insular 1 que está en las islas del Caribe, pues tiene sentido con ese conocimiento teórico de cómo se afectan esa circulación en el país cuando hay fases extremas del niño o la niña. En el panel de abajo, como les mencionaba, teníamos un ejemplo de una proyección con datos más actualizados. Inicialmente cuando se hizo el proyecto teníamos datos 71-2015 y se hizo una actualización, la que está resaltada en los recuadros rojos, con datos hasta 2019, encontrando que esos índices que ya se habían encontrado, actualizándolos con datos más recientes, siguen mostrando esa señal de afectación en las variables de respuesta cuando hay efectos del niño o la niña. Por ejemplo, tenemos la afectación durante 2015-2016, que se puede ver con aumento de las anomalías en ese índice u otros efectos, pues, u otros eventos que también fueron conocidos en ese periodo. Otros ejemplos, por ejemplo, el índice definido para temperatura en la región Pacífico 1, en la línea de color naranja, pues nos muestra también cómo captura esas variaciones en la escala interanual. Por supuesto, hay una diferencia con los valores, con las variaciones de más alta frecuencia en menos de un año, pero se capturan esas variaciones en la escala interanual, que es el interés de esta investigación. Para resumir un poco, pues dada la gran cantidad de índices que se calcularon, podemos hacer una pequeña síntesis con este cuadro. Por una parte, los índices calculados para todas las estaciones de la región andina, que son 5, el predictor más importante que se halló fue el IOS, el índice de oscilación del sur, la componente atmosférica del fenómeno, en su componente de 2.5 años. Para el resto del país, sabemos igual, para el resto del país no es todo el resto del país, porque las 4 estaciones que ya les mencioné de color naranja no tienen índices de lluvia. Para el resto de las estaciones donde se definió índices de lluvia, los predictores más importantes fueron la temperatura superficial del mar en la región del Niño 1+2 y el puerto de Buenaventura, es decir, ubicaciones cercanas a la costa pacífica colombiana, con sus componentes de 2.5, 3.8 y 5 años. Para la temperatura del aire, los hallazgos fueron diferentes. Por un lado, para la región pacífica, el predictor más importante es la temperatura superficial del mar en la región del Niño 1+2 con sus valores originales, y en el resto del país, la temperatura superficial del mar en la región del Niño 3.4 con sus valores originales y los ciclos de 2.5 y 3.8 años. Solo, digamos, para este último grupo de índices que mencioné, se utiliza, digamos, el predictor de más peso es la región del Niño 3.4, que es de donde se deriva el ONI, uno de los índices globales que más se usa para hacer monitoreo, y podemos ver que si no se complementa ese tipo de estrategias de usar índices globales, pues estaríamos haciendo seguimiento que realmente tiene un peso importante solo en temperatura del aire en algunas regiones del país, y el resto del país tiene respuestas totalmente diferentes, con predictores diferentes y con magnitudes diferentes que también vale la pena tener en cuenta. Para resumir, digamos, todos los resultados del proyecto de investigación, tenemos la diapositiva en pantalla. Tenemos por cada ubicación un cuadrito que ustedes ven con unas barras azules y naranjas. Estas barras azules y naranjas se representan, digamos, de forma aproximada con el coeficiente de determinación, el porcentaje de señales relacionadas con el ciclo Enos en cada serie de tiempo que capturan los índices locales definidos con los modelos de regresión lineal. En ese sentido, por ejemplo, en la región Pacífica 1, el índice definido para la temperatura captura casi el 75% de las variaciones de la serie. Por ejemplo, para Andina 2, los dos índices capturan más o menos un poco más de la mitad de las variaciones de las series correspondientes de anomalías. En general, los 10 índices definidos para lluvia capturan entre el 20 y el 50% de las variaciones relacionadas con el ciclo Enos, en promedio una tercera parte, y los 14 índices definidos para temperatura del aire capturan entre el 25 y 75% de las variaciones de la serie de tiempo anomalías original, y entre todos en promedio capturan más de la mitad de las variaciones. Entonces, esto constataría también que esos fenómenos extremos de ciclo Enos son una fuente muy importante de variabilidad del clima en el país, aunque pues no explica en su totalidad todas las variaciones ahí. Ustedes saben, la variabilidad tiene diferentes escalas y pues el clima tiene afectaciones
multiescalares. Aquí podemos ponerle un número que representa qué porción de las variaciones de clima en el país se pueden deber a ese tipo de fenómenos, y podemos también especificar cómo varía en cada ubicación esa afectación del niño en estas dos variables de estudio. Como conclusiones y recomendaciones, pues podemos mencionar algunos aspectos destacados. La primera conclusión, pues la que ya mencioné, el ENOS modula variaciones de intensidad muy diferente, tanto en la temperatura del aire como en la precipitación. Sin embargo, digamos, donde modula las variaciones más importantes de mayor peso son el centro, occidente y norte del país. Hacia el oriente, pues las variaciones que modula son de menor magnitud o tienen menor peso en las variaciones de la serie. Una segunda conclusión importante es resaltar la respuesta que hay al sur de la costa pacífica y el piedemonte amazónico. ¿Por qué? Porque es una respuesta contraria a lo que se esperó o a lo que se encontró en el resto del país. Mientras sabemos por el desarrollo teórico que cuando hay una fase cálida, el niño espera disminución de lluvias en el país, aumento de las temperaturas, en estas dos subregiones, estas dos estaciones que son representativas de estas subregiones, la respuesta tuvo coherencia, el modelo que se ajustó tuvo coherencia únicamente con una respuesta diferente. Es decir, que en una fase cálida se están presentando aumentos de las precipitaciones y pues la consecuente disminución de temperaturas. Eso es un ejemplo de cómo en cada ubicación del país la respuesta climática es diferente ante las variaciones del ciclo del Niño, oscilación del sur. También resaltar una conclusión que ya se había mencionado: algunas subzonas hacia el occidente del país tienen respuesta más rápida a las señales relacionadas con el ENOS, y esto nos da una capacidad de anticipar las alteraciones en otras subzonas hacia el centro y oriente del país. También dentro de esa misma conclusión, digamos, una de las estaciones que mostró esa capacidad de anticipar alteraciones fue la estación de las Islas del Caribe, ubicada en San Andrés, en la isla de San Andrés. Esto nos muestra que hay una posible conexión existente entre los procesos oceanoatmosféricos entre el Atlántico o el occidente del Atlántico y la cuenca del Pacífico Nacional, y este tipo de procesos pues sería muy valioso poder tenerlos en cuenta para análisis en futuras investigaciones, poder ahondar en la relación dinámica, ya que ya, digamos, constatamos que hay una relación estadística común, podemos ahondar en ese tipo de fenómenos. En esa misma línea, las estaciones ubicadas más al oriente del país, las dos de la Orinoquía y la del Trapecio Amazónico, pues es importante también considerar para futuras investigaciones poder analizar fenómenos que oscilan en otros periodos diferentes a los que están relacionados con el ENOS. Por ejemplo, podríamos estudiar la oscilación Maela-Julian o las alteraciones, los ciclos de la Alta de Bolivia, el chorro suramericano, que están más hacia el suroriente del país y que tienen periodicidades diferentes a la interanualidad. Pueden ser de mayor frecuencia u otros de mayor frecuencia. También, para mencionar, muy importante, en el Pacífico Centro-Norte, donde también solo se pudo definir el índice para temperatura del aire, hay un sistema de características monzónicas que también nos podría dar, digamos, las luces en una investigación futura para poder ver y analizar qué es lo que mayormente afecta a la lluvia en esta parte del país, y poder también construir un índice que nos permita hacer un monitoreo más aterrizado en esa zona, entre otros pues, fenómenos que sería de interés analizar. Por último, pues los resultados de la mesa aquí presentados son útiles para implementar o para ajustar modelos de seguimiento de variabilidad climática por parte del Servicio Meteorológico Nacional, y algo que es de resaltar es que este tipo de desarrollos en los cuales pues, se define, digamos, con una fórmula matemática sencilla, un modelo de seguimiento de variabilidad climática, pues, son muy importantes como alternativa para los territorios, para las entidades, para los pequeños municipios que no, pues no pueden tener un equipo muy grande especializado de profesionales, o un modelamiento que requiere grandes cantidades de cómputo o grandes inversiones, y pues tienen una base ya teórica comprobada que les permite hacer un seguimiento y son pues entonces una herramienta para ese seguimiento en la escala más regional y local, dadas esas diferencias que fueron encontradas en cada región. Y muchas gracias a todos. Esa es la presentación de resultados.
y estoy muy atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias a ti, Juan Sebastián, por la charla. Muy interesante saber cómo funciona el ENOS en Colombia y asimismo sus índices. Y también gracias a los asistentes por participar de la charla. Como dijo Juan Sebastián, no sé si alguno tenga alguna pregunta que quiera realizar, puede abrir el micrófono o escribirla por el chat. Hola, ¿se escucha? Sí. Pues no sé muy bien lo de índices de correlación, pero quería saber a qué se debe como esas diferencias en que son unos, digamos, una correlación para la lluvia y otra distinta para la temperatura del aire. Sí, pues lo que se hizo entonces fue, como mencioné, teníamos series de anomalías que se calcularon con diferentes periodos de referencia en las 14 ubicaciones y luego para esa serie se filtraron pues los periodos que les mencioné que eran de mayor importancia para el ciclo Venus. Entonces ya no teníamos solo las series de anomalías, sino los de los ciclos de 5 años, de 2,5 años, etc. Precisamente ese cálculo de correlaciones pues, nos permitió definir qué tan consistente es el efecto que tienen las variaciones de ciclo Venus en la lluvia y la precipitación en el país. En la lluvia y la temperatura del aire en el país. En la temperatura del aire hallamos mayores índices de correlación, tanto en las series filtradas como en las series originales, y en la precipitación pues se halló menores índices de correlación. Esto pues que primero que la respuesta climática el ciclo Venus pues es más evidente en la temperatura, la alteración de los balances de humedad y energía se ve de forma más patente en esta variable. Y segundo, pues la lluvia, aunque no se puede ver tanto, también tiene una particularidad, y es que las variaciones de alta frecuencia en las series de lluvia pues tienen bastante peso. Es como un ejemplo. Ustedes pueden ver las series de cuando en esta diapositiva. Entonces, ustedes pueden ver en la parte izquierda, en el periodograma, si ven la gráfica que está en la parte superior izquierda, las frecuencias, digamos, las frecuencias más altas, los fenómenos que se dan en periodos de menos de un año, los ciclos de menos de un año y medio, es decir, lo más estacional, lo que pasa mes a mes, tiene mayor peso en las series de precipitación que en las de temperatura, que tienen menos variaciones. Esto también pues es digamos, un tipo de característica que no permite que tenga mayores coeficientes de correlación. Si ven las gráficas de abajo, pueden ver que las series de anomalías que son originales, que son las de color gris, pues tienen mayores variaciones, como ustedes lo pueden ver. Variaciones, digamos, mes a mes, dato a dato. Y que lo que son los ciclos que corresponden a la interanualidad, es decir, las afectaciones de ciclo Venus, pues son como una línea suavizada que representa esos periodos de varios meses, de más de un año, que las condiciones están o por encima o por debajo de lo normal. Y la situación para la serie de temperatura del aire, pues tiene un peso un poco menor en esas afectaciones de alta frecuencia. La naturaleza de los datos de lluvia y de temperatura, pues es algo que también nos permite que se hallen esas relaciones espaciotemporales de forma tan definida en la lluvia como si se hace en la temperatura. Aún así, como les mencionaba, en este tipo de diapositivas, en varias de las series, los ciclos comunes con el ciclo Venus pues, son evidentes. Listo, Juan Sebastián, muchas gracias por la respuesta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta.
Bueno, pues es que no sé si lo entiendo bien, pero pues digamos, yo no sé cómo se predice el clima acá en Colombia, pues por parte del IAM, que creo que es la entidad que lo hace, pero en ese sentido, digamos que viendo estos índices, pues que sí que usted presenta, entonces digamos que por medio de estos índices se puede hacer una mejor predicción de el efecto de Lenos sobre Colombia para, digamos, predecir el clima en Colombia. Sí, por supuesto, sería, digamos, uno de los beneficios que se mostró en el planteamiento del problema. Eh, digamos, en temas de variabilidad climática o los sistemas de predicción climática, digamos, hay como dos componentes principales y lo queremos ver de forma más gruesa. Hay un modelamiento numérico, es decir, un modelamiento de cómo funciona la atmósfera con sus leyes físicas, que es parecido pues a los modelos de pronóstico del tiempo. Ese modelamiento numérico también se puede hacer en la escala de clima para poder predecir, digamos, las variaciones ya no día a día u hora a hora, sino la variación del siguiente mes o la siguiente periodo de 3 meses para saber si las condiciones estarán por encima o debajo de lo normal. Eh, Esa es una, digamos, una forma de hacerlo. Obviamente, pues eso requiere equipos especializados de personas, capacidad de cómputo grande. Y otra forma, pues son los modelos, la modelación estadística, que pues llega también a resultados iguales. ¿Cuál es la condición más probable en el próximo mes o en los próximos 3 meses? Y si va a estar normal, o sea, lo que pasa todos los años, digamos, para ese mes, si va a estar por encima de lo normal o si va a estar por debajo de lo normal. En términos de lluvia sería más lluvioso o menos lluvioso, en términos de temperatura más cálido o menos cálido. En promedio, este tipo de alternativas, pues lo más importante, como mencionaba, lo primero es poder decir que en cada subregión de Colombia la respuesta climática ante el niño o la niña es diferente. No se puede generalizar para el país una sola respuesta climática. Si hay una fase del niño cálida, entonces todo el país va a haber disminución de lluvias o todo el país va a haber aumento de las lluvias, sino que cada punto es diferente y cada punto tiene un predictor de mayor importancia. Actualmente, uno de los índices más usados para hacer seguimiento es el ONI, que corresponde a un, digamos, a un índice derivado de la información de temperatura superficial del mar en la región del Niño 3-4, y enfocarse solo en ese índice, como se muestra con estos resultados, pues estaría generalizando la respuesta a todo el país y se puede hacer de forma diferenciada para cada ubicación. Entonces, si se tienen en cuenta estos resultados, pues se podría mejorar ese conocimiento y poder aportar a mejorar esa predicción, tanto desde la modelación estadística como desde la modelación numérica, porque la modelación numérica pues tiene en cuenta en muchas ocasiones en sus parametrizaciones que, digamos, cuál es mi variable que me está determinando. Puedo decirle, tenga mucho en cuenta la región del niño 3.4, pero con ese tipo de resultados puedo, digamos, incluirle parametrizaciones que podrían ayudar a mejorarla. Y, digamos, otra parte de la respuesta es también, como mencionaba, que este tipo de modelación pues puede ser una herramienta muy importante para entidades más pequeñas, para municipios más pequeños que no pueden invertir en un modelamiento numérico que es, digamos, costoso o pues requiere mayores equipos de trabajo profesional y pueden hacer un seguimiento a la variabilidad de clima en sus territorios de forma pues, más económica para ellos y más fácil de entender, haciéndoles hincapié en que cada región la respuesta va a ser diferente. Ok, ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te escuchas bien. Gracias. Muy interesante lo que estoy viendo. Pues hace años estoy viendo, tratando de hacer como una relación del niño, de la región Niño 3-4 con la zona de confluencia intertropical. Y me gusta mucho, mucho lo que estás planteando porque ya está dividido en regiones. Y pues para Colombia, ¿cómo está la influencia de Lenos? Y pues me gustaría saber si propondrías o en algún momento tendrías en cuenta
que esta zona de confluencia intertropical de pronto afecta mucho más que el mismo ENOS. No sé si lo vas a tener en cuenta en algún momento y que pueda ser más relevante que el mismo ENOS. Gracias. Claro, sí, señora, digamos, la zona de confluencia intertropical pues es uno de los principales sistemas moduladores del clima en el país. Entonces, como esta proyecto de investigación estaba enfocado específicamente en el Niño Oscilación del Sur, pues digamos que en el resumen se mostraba un poco qué porcentaje de forma aproximada las variaciones del ciclo Niño Oscilación del Sur representan en esa serie de tiempo. Sin embargo, pues una de las recomendaciones era precisamente esas, para esas zonas del país donde ese porcentaje de variaciones no es alto, es porque están actuando otro tipo de sistemas que afectan el clima en otras escalas. Digamos, el Niño afecta el clima en la escala interanual. ¿Esto qué quiere decir? Que comparando una temporada lluviosa de un año con otra temporada lluviosa de otro año, pues se pueden ver diferentes, se pueden ver por encima o por debajo de lo normal, si está afectado o no por una fase cálida o fría del ENOS. Y eso se ve muy bien en algunas estaciones, como les dije, al centro, occidente y norte del país. Pero en otras partes del país, esas afectaciones interanuales, específicamente las relacionadas con el ENOS, pues no están teniendo o no están capturando una gran señal de las variaciones. Las variaciones se están dando en otras escalas, tal vez menos del año y medio, tal vez solo unos meses, tal vez variaciones de mayor escala, de más años, de décadas. Y una de las recomendaciones pues era esa, por una parte, el Pacífico, como les mencionaba, este monzón del oeste de América Ecuatorial, que es el MOAE, pues es un sistema digamos, de características monzónicas, tiene un giro de los vientos que lo hace con esas características y afecta a las lluvias en esa parte del país eh, con muy alta frecuencia. Son variaciones que habría que estudiar en términos incluso menores del mes, tal vez en grupos de 5 días, grupos de 10 días. Y este en particular interactúa mucho con ese ramal del Pacífico de la zona de confluencia intertropical. Entonces, también se podría hacer un estudio en el cual no estemos enfocados en variaciones interanuales, sino variaciones de más frecuencia para esa zona. Y la otra recomendación era, pues también para el oriente del país, no miremos la interanualidad, sino miremos cuál es la afectación por otro tipo de sistemas. El chorro de Sudamérica, que acá se llama SLLJ, que es el chorro de bajo nivel de Sudamérica, o las afectaciones que tiene la alta de Bolivia con esa alimentación de humedad hacia la Amazonía de la Orinoquía colombiana. Ese tipo de fenómenos que ya no corresponden a la escala interanual, sino a otras escalas, pues también son muy importantes y con digamos, resultados de esta investigación nos muestra que en esas partes del país donde no se pudo definir un índice relacionado con ENOS, pues tenemos esa ventana o esa oportunidad de poder estudiar esos otros fenómenos en otras escalas que sí nos van a resultar con índices que nos permitan monitorear las variaciones de la lluvia y la temperatura para esas partes del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Sebastián. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía otra pregunta. Pues yo tengo entendido que, bueno, que el ONI, a partir de la temperatura superficial del mar, pues sabemos si, bueno, si se está dando el niño o la niña en Colombia. Entonces mi pregunta es si, o sea, no sé si tiene sentido, pero si el proceso inverso se puede hacer, o sea, es decir, si monitoreando esas variaciones de temperatura y precipitación se puede decir como a partir de estos índices, ahora hay enos en Colombia, o se está manifestando el enos en las regiones de Colombia. No sé si, si eso tiene sentido. Sí, sí, digamos, los índices locales, si uno los define, pues son, digamos, índices de la respuesta que tiene el clima en esas ubicaciones de Colombia ante la ocurrencia de fases cálidas o frías del ciclo ENOS. Digamos, ahí de resaltar sería lo que se mencionaba un poco en el planteamiento del problema, que el clima de Colombia es tan variable, digamos, por su ubicación dentro del planeta. El planeta completo con todas sus esferas, con la atmósfera, la litosfera, todo lo que puede intervenir ahí es un gran sistema que lo que hace es distribuir masa y energía y ya
cada ubicación, especialmente Colombia con ese relieve tan variado, pues cada ubicación le da unas características de clima particular dentro de ese gran sistema. Entonces, estos índices lo que son ya definidos son manifestaciones de la respuesta local del clima, de las manifestaciones del efecto en la lluvia y la temperatura del aire ante la ocurrencia de fases cálidas o frías del ciclo Venus. Entonces, son eso en resumen, y no es como que se haga al revés, sino que son la manifestación de esa respuesta climática. Sí, ok, ahora sí lo entiendo. Listo. Entonces, y por otra parte, pues también, como vieron, dentro de las variables del ciclo Venus, las explicativas, había una que es de componente atmosférico, que es el índice de oxidación del sur, y las otras oceánicas relacionadas con la temperatura superficial del mar. Pues ahí, en ese sentido, digamos, ese sistema climático que va dando las características de clima en cada punto, en la escala global, pues puede ir sufriendo variaciones, y una de esas variaciones pues sería esa del ciclo Venus. Tiene una componente, digamos, se puede evidenciar esa alteración tanto en la atmósfera como en el océano, y pues esa alteración en los balances de humedad y energía repercute en alteraciones en la circulación, y eso repercute pues en el clima del país. Entonces, de resaltar que tiene esos dos componentes, el oceánico y el atmosférico, y desde los dos puntos se puede evaluar. Tradicionalmente, que es lo que pretendemos dar la alternativa acá, pues se monitorea la temperatura superficial del mar y se dice si hay niño o no hay niño, pero precisamente acá lo que buscamos es dar una alternativa que tenga más coherencia con cada particularidad de cada subzona del país. Perfecto, muy interesante, Juan Sebastián. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería como que agregar aquí un poquito algo. Y bueno, como les comentaba Juan Sebastián, este es un proyecto que precisamente surgió pensando en por qué cuando la NOAA indica que ya está el niño aquí en Colombia no, sino en general en el Pacífico Ecuatorial, por qué acá en Colombia a veces actúa de una forma el niño y a veces no. Entonces, la idea, ¿cuál era? Revisar cómo se manifiesta el niño en nuestras 6 regiones naturales. O sea, Colombia tiene regiones naturales completamente diferentes la una con la otra en su comportamiento, en la naturaleza, en la fauna, en la flora, etcétera, ¿verdad? Entonces, la idea era mirar si realmente cuando en la NOAA dicen que está el niño o la niña, acá en todo Colombia se manifiesta de la misma manera. Uno. Lo otro, queríamos ver si realmente se manifiesta en forma diferente, cómo nosotros, como Colombia, podríamos empezar a pensar en un índice propio del niño. Así fue como surgió esta tesis, la cual pues Juan Sebastián la presentó en forma excelente, ya ya hizo su sustentación a inicios de este año. Pues sí, la idea es que se vio que definitivamente sí, aquí el niño se manifiesta en forma diferente en cada una de las regiones. La precipitación y la temperatura es completamente diferente en cada una de las regiones. Y que por lo tanto es válido que nosotros pensemos en generar índices locales. Entonces, eso prácticamente fue la conclusión general de lo que aquí resulta. Es muy interesante mirar que, pues aquí nos hemos enfocado solamente en el fenómeno del niño, pero pues que lógicamente al descomponer las series, vemos que hay ciertos residuos. Esos residuos de las series son esos residuos son los que estarían relacionados ya con otros fenómenos fuera del niño, que son los que están influenciando en las temperaturas y precipitaciones de cada una de las regiones. Fenómenos que, por ejemplo, conocemos como pueden ser
el monzón americano, chorro del Chocó, lógicamente la zona de desplazamiento forma al clima de Colombia, ¿sí? El Niño no forma al clima de Colombia, pero la zona de convergencia tropical sí, ¿verdad? Hay otras oscilaciones, la oscilación Marine-Julian, etc. Entonces, hay residuos dentro de, de estas series que se analizaron que sería muy importante tomarlos, eso ya sería como para continuar el proyecto ya enfocándonos a esos residuos, y ver dentro de esos residuos cuáles son estos fenómenos pequeños en escala, porque estamos hablando del Niño, es una escala grande, ¿verdad? Largo periodo. Los otros que acabé de mencionar son escalas pequeñas, son dentro del año e incluso dentro de las estaciones, ¿sí? ¿Cómo sería bueno ver cómo estos influyen en cada una de las regiones y estos sumarían entonces a lo que podrían ser ya valores predictivos en forma local? Entonces acá hemos visto única y exclusivamente al Niño, pero sería bueno continuar revisando cuáles son entonces aquellos factores internos que podríamos sumar a una predicción. Eso solamente quería aclarar. Muchas gracias, profe. Muy interesante ese aporte que nos das. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta o damos cierre a la charla del día de hoy. Bueno, yo creo que nadie más tiene preguntas, entonces en este caso, muchas gracias Juan Sebastián por la charla, muy interesante. A todos los asistentes, gracias por conectarse y participar. Recuerden que nosotros somos el semillero estudiantil 50% Mar de Geología Marina, Costera y Oceanografía. Nos pueden seguir en nuestras redes de YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Y cualquier cosa estamos atentos. Durante el semestre realizaremos más charlas, así que estén pendientes de nuestras redes sociales y por ahí